Tu micrófono, Glenda, tu micrófono. Decía, ya se encuentra con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott, ex gobernador del Guayas, emprendedor solar, consultor empresarial, Foro Económico Mundial, Young Global Leader. Ministro, buenos días, bienvenido a Élite Noticias. En primer lugar, pues hablemos sobre la proforma presupuestaria del 2023. Yo leía que justamente uno de los indicadores decía ayer que el barril de petróleo estaba en 73.82 y que justamente había mucha razón al proformar el barril en $65. Ministro, buenos días. Buenos días, un saludo cordial para ti, para todos en la radio, en la cabina, todos sus seguidores, radioescuchas y bueno, y para todo el Ecuador en un día tan especial donde estamos cerca de clasificar a octavos del Mundial. Y con ese mismo espíritu de equipo estamos trabajando duro en el frente económico, desde el manejo de la economía y las finanzas con mucha prudencia, con una estrategia clara que la gente conoce como el orden fiscal y el enfoque social. En ese sentido, de la Proforma, que es el presupuesto para el próximo año, la herramienta de desarrollo de la economía nacional, nosotros tenemos que ser muy prudentes con los supuestos macroeconómicos. Hay un elemento clave, es el que tú mencionas, el precio del barril de petróleo, donde se hace un análisis técnico interinstitucional con el Banco Central, con hidrocarburos, con economía y finanzas, y se definió para el próximo año estimar un precio promedio de $65 por barril. Pasada y antepasada que estuve en la Asamblea, fue motivo de conversación si acaso ese precio no era demasiado bajo. Yo les explicaba a los asambleístas, distintas personas interesadas en el tema, cómo por experiencia en el Ecuador, siempre que se ha apostado a que el precio se va a mantener alto, el precio del petróleo por su naturaleza es muy volátil y el Ecuador pues ya perdió una década despilfarrada por pensar de que el petróleo se iba a quedar alto y luego tratar de sostener ese nivel de gasto con endeudamiento agresivo. En resumen, somos muy prudentes con el precio del petróleo, como lo decía en la Asamblea, si el día de mañana el precio sube no hay ningún problema, por ley se tiene que distribuir todos esos recursos, pero si el precio baja estamos cubiertos. Y justamente ayer, hoy, que se está discutiendo en la Asamblea este tema, el precio del petróleo ha bajado y recordemos que el crudo ecuatoriano tiene un descuento por su calidad de, en algunos casos, hasta $10, con lo cual estamos ahí o por debajo inclusive de lo presupuestado en este momento, con lo cual se evidencia de que el manejo prudente de la economía siempre es la mejor estrategia y por eso tener orden fiscal, enfoque social es la mejor forma de tener un presupuesto que sea una verdadera herramienta de desarrollo nacional el próximo año. Ministro, luego de las paralizaciones y las demandas de los grupos sociales, ¿cuánto mermó o cuánto comprometieron justamente esas demandas en el presupuesto del 2023? Mira, habían cosas que se conversaron, que se negociaron las presos y estaba dentro del presupuesto. Y luego habían otras cosas que se pedían, ya después, digamos, al final, al tapetazo, que no estaban de ninguna forma consideradas. Me refiero específicamente a la pretensión de condonación de deudas hasta $10.000, deudas de Banecuador, que es banca pública, y nosotros ahí fuimos muy claros y firmes de decir que no cabía lugar a eso, porque Banecuador es un banco público que tiene 2 millones de clientes y que capta recursos del público. Entonces, aceptar una medida que le va a hacer, eventualmente pues le haría un hueco de 188, 190 millones de dólares al patrimonio, no tiene ningún sentido de responsabilidad y nosotros eso no lo podíamos permitir y así lo manifestamos sin perjuicio de que siempre venimos con propuestas y la alternativa y que fue muy bien recibida es no condonación porque el condonar una deuda condena al emprendedor a no poder volver a emprender toda vez que tiene que firmar que es insolvente, entonces nunca nadie más le va a volver a prestar, versus una reprogramación, lo que se conoce como un alivio financiero, donde no solamente es hasta 10.000, sino hasta $20.000, y eso te da más plazo, eso te da inclusive periodo de gracia, te da oxígeno, y eso permite que el emprendedor recupere su score crediticio, o sea, A1, y sea sujeto de crédito y pueda salir adelante. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y te puedo contar que desde que Guillermo Lasso es presidente hasta la fecha, desde la banca pública hemos inyectado
más de 1.800 millones de dólares a la base de la pirámide productiva, específicamente desde Banecuador, desde el BEDE y desde CONAFIPS, que se presta a cooperativas rurales que a su vez le prestan a emprendedores y lideresas comunitarias. Son más de 1.800 millones de dólares. Insisto, no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Hay gente que me dice, oye Pablo, es increíble, las ventas este año han crecido. Sí, este año tienen un nivel récord, 200.000 millones de dólares, aún ajustado por inflación, superan los últimos 5 años. ¿Qué causa eso? Parte de la explicación tiene que ver con la cantidad de recursos que hemos inyectado a la base de la pirámide. Economista Arosemena, ¿cómo le va? Julio César Sabona le saluda. En todo caso, usted nos explicaba desde el principio que fue a la asamblea a conversar un poco, a explicar. Le pregunto a criterio suyo, ¿cuál es la postura de la asamblea? Porque, perdóneme, yo tengo mi opinión particular de ese poder, porque a mi parecer, lo digo como ciudadano, a mi criterio, están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Entonces, ¿qué postura toman ante toda la explicación y ante lo que va a ser la Proforma 2023? Sí, yo diría que he visto dos comportamientos, ¿no? Y siempre separando personas de personas, porque en todo lugar hay gente que tiene una mentalidad propositiva, constructiva, de estar buscando la solución en todo problema, y siempre hay gente que está buscando todo problema en las soluciones. Entonces, haciendo esa distinción que la hay, eh, eh, yo he sentido dos niveles. Un primer nivel tal vez de confrontación, redes sociales hacia afuera, pero un segundo nivel face to face, cara a cara, donde cuando uno presenta argumentos lógicos, sensatos, técnicos, yo he dedicado mi vida al estudio de la economía, entonces conozco estos temas, los comparto, me gusta explicarlos con la mayor claridad posible, veo que hay, digamos, una comprensión de temas, lo cual no quiere decir de que estén de acuerdo con todas las cosas, pero sí he podido notar. Te doy tal vez un par de ejemplos. Uno, esto que acabamos de mencionar, lo del precio del petróleo. Cuando Claro. yo explico, miren, yo les contaba que en su momento escribimos un libro con Pablo Lucio Paredes hace ya algunos años, donde analizamos la renta petrolera que ha recibido el Ecuador desde 1973 hasta el 2017. Y yo, entre otras cosas, una de las conclusiones que yo sacaba y les decía es, cada vez que el precio del petróleo sube y algún gobierno ha pensado que se va a mantener per secula seculorum arriba y apuestan a ponerlo en la proforma alto, luego te caes de espaldas porque el precio es muy volátil. Entonces lo prudente es mantener un precio promedio sensato, sin perjuicio de que si sube, tú vas reliquidando y vas asignando más. Esto hace mucho sentido. Y luego la otra idea, esto que decían, oiga, pero ustedes proyectan para el próximo año invertir menos en seguridad o en salud o en educación. Y yo les demostraba que eso no era cierto, pero lo que pasa es que ellos estaban comparando peras con manzanas. Ellos comparaban el presupuesto codificado del año 2022, es decir, con todos los gastos incrementales al mes de octubre del 2022 versus el inicial del 2023. Eso es peras y manzanas. Yo les decía, hay que comparar proforma contra proforma, o sea, el inicial del 22 contra el inicial del 23, o en su debido momento, el codificado del 22 contra el codificado del 23. Entonces, ya esto explicado es muy sencillo de comprender, y sí vi pues que algunas personas lo comprenden. Otra historia es que redes sociales hacia afuera pues digan lo que su posición política les obliga a decir. Pablo, buenos días. Daniel Solórzano le saluda. ¿Qué tal, Daniel? Siempre que discutimos, siempre que estamos en esta época del año, hacemos proyecciones, malabares, movemos cifras aquí y allá, como para que el próximo año, es decir, vamos a tener una economía medianamente sana, vamos a salir tablas, y bueno, en finanzas los economistas por algo son expertos, son magos para decirnos vamos a estar bien en el sentido de que las cifras nos ayudan. Ahora, hay críticas, y no necesariamente de la Asamblea. Voy a citar a Gabriela Calderón Burgos, que seguramente usted lo leyó el fin de semana. Ella es de Cato, de analista económico del Universo, y habla, y lo cita usted diciendo que en el 2016, cuando usted era presidente de la Cámara de Comercio, dijo esta frase: en lugar de andar recortando libertades, se deberían enfocar en recortar el gasto público improductivo. Cito esta cita que hace Gabriela para preguntarle a usted, señor ministro de Finanzas,
En el presupuesto del 2023, en la proforma del 2023, ¿se ha reducido el gasto público improductivo o no? Por supuesto, hemos bajado el déficit fiscal de 3.700 millones de dólares a 2.600 millones de dólares. Es una reducción del déficit fiscal sin parangón. Hace un par de años el déficit fiscal era 8.000 millones de dólares y actualmente lo estamos pasando de 3.700 a 2.600, primera cosa. Segunda cosa, en ese editorial también cometía el error, la imprecisión de decirse que había una malabar contable porque sacábamos la cuenta de financiamiento derivados deficitarios, la CFDD, que es una cuenta de Petroecuador que estaba puesta en el presupuesto general del Estado. Y yo cuando hice la aclaración al día siguiente, yo escribí un comunicado, digamos, desmitificando los mitos, decía que eso es absurdo porque esa cuenta que decía Gabriela que la habíamos sacado del gasto para parecer que baja el déficit porque estamos sacando una cuenta del gasto, Sí, claro. esa cuenta se la saca del gasto y del ingreso también, con lo cual el efecto se netea. Con lo cual la bajada del déficit fiscal no tiene nada que ver con la eliminación de la cuenta CFDD del gasto y del ingreso. Entonces, chuta, ahí sí son imprecisiones, digamos que no, digamos, cosas que no son correctas y toca que aclararlas, pero bueno, es válido y nosotros somos el gobierno de la libertad de expresión, entonces yo valoro la libertad en todas sus expresiones y siempre es buena oportunidad para aclarar cosas que tal vez alguien con un conocimiento parcial del tema trata de sacar una conclusión general, pero bueno, ya se lo explicó en su momento que eso no era así. Ministro, días atrás, la alcaldesa de Guayaquil reclamaba al gobierno que se le adeuda 106 millones a Guayaquil y esta mañana también la prefecta hizo un reclamo similar. ¿Qué dice usted al respecto? Campaña política. Ambas tienen mi teléfono y cuando han necesitado algún tema me han llamado y con todo gusto se las ha atendido, pero cuando son fuegos artificiales eso es campaña política. No, no hay ninguna deuda y este es un gobierno que no solamente pagamos lo del gobierno de Guillermo Lasso, sino que nos hemos puesto al día con varias deudas sociales históricas. Tres ejemplos rapiditos. Uno que tiene que ver con la seguridad social. Este año pagamos 300 millones de dólares de una deuda histórica, pero pregúntenme de cuándo era esa deuda. Bueno, esa deuda era del año 2011 en adelante. 10 años de indolencia. 2 gobiernos enteros pasaron, se fueron, se mandaron a cambiar y dejaron un hueco de 300 millones de dólares a la seguridad social. Ese no es el único hueco. Ese es un hueco auditado que lo hemos pagado nosotros de 10 años, de gobiernos de 10 años atrás. 1, 2, jubilados, maestros que se han jubilado y estamos pagando incentivos jubilares. Si ustedes me preguntan, Pablo, ¿cuándo se jubilaron esos maestros que tú estás pagando ahora las jubilaciones? Son los de este año. No solo me refiero a los de este año, me refiero a maestros que se jubilaron, escuchen bien, por favor, en el año 2008 en adelante. Han pasado 14 años, por el amor de Dios. Entonces, claro, hay que contar estas cosas. Tal vez habría que hacer un spot de televisión contando las deudas sociales históricas que estamos pagando. Y tercer ejemplo, justo con lo que tú me planteas, el tema de los GATS, municipios y prefecturas. Cuando yo llego en el mes de julio, encontramos una deuda de 179 millones de dólares con municipios y prefecturas. ¿De este gobierno? No, esa deuda es del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 7 años atrás hicimos un cronograma de pago que queda una proporción de pago como 15 millones de dólares mensuales durante un año e hicimos lo que hay que hacer para generar credibilidad, pagar. Julio pagamos agosto, pagamos septiembre, pagamos octubre, pagamos noviembre. En dicho por los líderes de AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Conga y Congope, ellos decían, ministro, pensamos que nunca nos iban a pagar esto de aquí. Yo les decía, mira, con el orden fiscal podemos hacer un cronograma de pago y podemos ir saldando esas deudas históricas. Así que esa es la realidad. Este es el gobierno que está saldando deudas históricas. Estamos haciendo crecer la economía. Los datos de las ventas no son datos, digamos, sacados de la chistera, no son datos reportados por el SRI. De enero a octubre acumulados son 180.000 millones de dólares en ventas. La proyección del SRI es 200.000 millones de dólares en ventas este año. Aún haciendo el ajuste por inflación, el deflactor, nunca antes se ha vendido tanto, a pesar de problemas de inseguridad, a pesar de 18 días de paralización de junio, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de todos los problemas que usted se puede imaginar, Ecuador este año tiene récord en ventas. Y ahí viene la pregunta, oiga, pero ¿será que está creciendo 1, 2, 3, 4 sectores?
La economía se divide en 20 sectores. ¿Sabe cuántos están creciendo de acuerdo al SRI? 19 de los 20 sectores. Entonces, eso es un buen dato. No quiere decir que están los problemas resueltos, pero sí quiere indicar que se está avanzando hacia un norte, y eso debe ser motivo de orgullo para el Ecuador, de la misma forma que cuando hoy Ecuador clasifique octavos de final, la gente va a estar feliz. Siempre habrá alguien que le quiera ver la quinta pata al gato, digamos, ¿no? Pero el hecho de que hoy Ecuador tenga ventas que están resurgiendo como el ave fénix es algo positivo para el país. Ministro, en la proforma también se habla de un aumento para la policía en 10 millones más. Estaríamos hablando específicamente de 1.391 millones. Gracias por tocar el tema. El presupuesto de seguridad en la proforma se ve en el gabinete sectorial de seguridad, o lo que es el presupuesto sectorial de seguridad. Ahí no solamente está Policía Nacional, tú tienes ahí también Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, las tres ramas, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, tienes la PJ, la Policía Judicial, tienes el SNAI, el Sistema Carcelario, tienes el ECU 911, tienes el CIES, el Centro de Inteligencia. Son como 14 instituciones que conforman el sectorial de seguridad. Ese sectorial de seguridad se incrementa a más de 3.300 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 185 millones de dólares más en el 2023 en relación al 2022. Primera cosa. Segunda cosa, hay gente que no conoce que en el gobierno del socialismo del siglo XXI, ya hace muchos años atrás, le quitaron la personería jurídica a la Policía Nacional. Entre otras cosas, eso implica que los planes anuales de inversión, la inversión de la Policía Nacional no la compra la Policía Nacional. Desde ese entonces, hace muchos años atrás, eso lo hace el Ministerio de Gobierno, que ahora, al estar escindido, dividido en dos, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, el presupuesto de inversión de la Policía Nacional está en el Ministerio del Interior. Digo esto porque también es uno de los temas que comentábamos en la Asamblea, porque el presupuesto de inversión de la Policía Nacional, usted lo encuentra específicamente en el Ministerio del Interior, que es el único lugar donde se debe de contabilizar, toda vez que la Policía Nacional, ya desde el socialismo del siglo XXI, cambió la ley y quitó esa personería jurídica a la policía. Entonces, tienes un incremento en el presupuesto de la Policía Nacional, no solamente viendo el presupuesto de la Policía Nacional que tú mencionas, sino que hay que ver el presupuesto del Ministerio del Interior para ver específicamente el presupuesto del Plan Anual de Inversión de la Policía Nacional. Muy bien. Gracias a Pablo Arosemena por esta comparecencia a propósito de la proforma presupuestaria. Ya tendremos nuevos tiempos, Pablo, para conversar, por ejemplo, entre otros temas que se quedan, dónde sacar los 7.000 millones de dólares que faltan para cubrir esta proforma. Supongo que en el exterior, ¿verdad? Y habrá misiones para viajar a buscar créditos. Sí, ese es un súper tema, digamos, ese es mi tema principal en el día a día. Hoy más allá de ver el partido de Ecuador, digamos, hoy el principal tema que tenemos es culminar con éxito el programa con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, los programas caducan, eso no tiene mérito. El mérito es que cuando culmine el programa sea con éxito. Eso implica un último desembolso de 700 millones, pero más allá de esos recursos que son importantes, es tener el aval que Ecuador no lo ha tenido en décadas. O sea, el Ecuador desde hace más de 20 años que no logra culminar con éxito un acuerdo con el fondo. Entonces, eso te prepara muy bien de cara al próximo año, que es un año complicado, no para el Ecuador, para el mundo, ¿no? Para el mundo. Y sin duda, Pablo. Bueno, estamos trabajando. Estaremos hablando sobre eso porque efectivamente se nos quedan muchas cosas en el tintero. Muchos analistas económicos y personajes públicos están diciendo, cuidado el próximo año, va a haber un año de recesión. Y entonces hay que seguirle la pista a eso. Le agradecemos al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, por estar en Élite de Noticias. Buen día. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Lenda,